buenos días, amigas, amigos que gentilmente sintonizan de lunes a viernes su programa Tribuna Política por su canal TV Extra 42. Les recuerdo que este programa lo pueden ver también a las 11 de la noche y lo pueden seguir vía Facebook a través del Facebook de TV Extra 42 o bien en HD 780M, aquellos que tengan que salir de sus hogares y lo puedan seguir sintonizando. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de dos representantes del Partido Liberación Nacional, partido que en los últimos días, en las últimas horas, ha estado inmerso en una suerte de polémica en torno al proceso electoral que desarrollaron y que culminó el pasado 2 de abril, al menos en la parte procesal, pero que luego vino todo el tema del recuento de votos, la definición de los ganadores, y en torno a este aspecto pues han surgido, repito, una serie de comentarios, de cuestionamientos, y nos ha parecido pertinente en este programa contar con las voces oficiales de la agrupación para que nos vengan, y a ustedes, amigas y amigos, a dilucidar qué es lo que está pasando, cuánto de cierto hay en todo esto que se ha mencionado, si efectivamente, como lo han señalado unos y otros, hubo indicios de fraude, hubo chorreo de votos, hubo inconsistencias, en fin, qué es lo que está pasando en torno al proceso interno de esa agrupación política. Para ello contamos hoy con la presencia del señor secretario general, don Fernando Zamora, del presidente del Tribunal Electoral Interno, don Alvis González, y con la participación de nuestro compañero don Vladimir de la Cruz, a los que les doy la más cordial de las bienvenidas. Tal vez para comenzar, y lo dejo abierto a cualquiera de los dos, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Por qué se dice que hay inclusive expresiones tan fuertes como chorreo de votos? Una cosa que luego don Vladimir nos puede ilustrar. Hace mucho no se acuñaba esa frase, es una palabra, digamos, que refleja prácticas no muy lícitas del pasado en materia electoral. Pero ¿por qué se ha llegado a ese nivel de inclusive señalar que pudo existir chorreo de votos? Y vamos a ver, porque también esto hay que aclararlo. Entiendo yo que las diferentes, sobre todo las últimas recriminaciones, acusaciones, planteamientos, no versan sobre el proceso de la convención propiamente dicho, sino sobre los otros procesos que ese mismo día se desarrollaron y que aquí también los comentamos de alguna forma, pero que sería importante también para recordarle a la y al costarricense que nos ve cuáles eran esos procesos. Sí, bueno, lo primero que debo aclarar, sé que el compañero Alvis González, presidente del tribunal, ratificará lo que aquí diré, es que la frase o la expresión chorreo no es feliz, es una frase imprecisa, no corresponde a la realidad. Tal y como el presidente de nuestro tribunal lo ha indicado en las últimas horas, de forma terminante venimos aquí a decir: no hubo chorreo en la convención del partido. Perdón, Fernando, tal vez para quienes nos oyen y nos ven, tal vez si me dejas explicar un poquito la figura del chorreo. Sí, es importante. Claro. El chorreo de votos es una expresión que se usó antes de 1948 con regularidad, porque se usaba en la práctica electoral. Era una manera de hacer fraude, de las muchas que había antes de 1948, y consistía más o menos en lo siguiente: yo, elector, me presentaba a la urna con una papeleta que me habían dado previamente marcada a favor del candidato que se quería ayudar. Perdón, que se le habían dado antes de ingresar a la Junta Receptora. Sí, era legítima. Se la daban a uno y era una papeleta legal, legítima, de las oficiales. Entonces yo introducía la que me daban a mí marcada, sacaba la que me daban a mí sin marcar, yo entregaba esa sin marcar a quien me había dado a mí la marcada, ellos la volvían a marcar y de esa manera constituían una cadena para introducir votos donde se sabía que no había manera de cambiar la voluntad, porque ya estaban en una sola dirección. Eso era posible porque el Tribunal Electoral de aquella época podía facilitar la papeleta, ¿verdad? En esa época no hay un tribunal electoral como el que tenemos nosotros hoy. Era el gobierno el que organizaba las elecciones. El gobierno administraba prácticamente eso. El tribunal era un órgano administrativo muy sin importancia prácticamente a los efectos prácticos de eso.
esa papeleta podía salir entonces del Consejo Nacional Electoral de aquella época, podía salir de la oficina donde se imprimían las boletas, ¿verdad? Y de ahí se sacaban unas cuantas para distribuirlas, para poder hacer esos chorreos, ¿verdad? Y de esa manera se hacía la cadena. Eso es posible hacerlo hoy. Esa es una discusión técnica que podemos nosotros decir que sí es posible y que no es posible. Podemos ver figuras de eso, pero en eso consiste, digamos, el chorreo de votos. Es una manera de introducir votos ya marcados, sacar una boleta sin marcar, volverla a introducir ya marcada y producir entonces una tendencia favorable a alguno de los candidatos, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, en el caso de Liberación hubo dos situaciones. La noche de la convención, cuando se intentó suspender el conteo de votos, que Álvarez de Santa introdujo la idea del fraude, ¿verdad? Porque él tenía unas boletas de las que le llevaban a él, de su tendencia, donde las actas iba ganando, y José María dio unas declaraciones imprudentes como diciendo, mañana estoy ganando yo, ¿verdad? Y él sabía que no era así, y entonces fue cuando introdujo también la palabra fraude. Así es. Entonces tenemos dos figuras, la del supuesto fraude que no hubo en la noche de las elecciones y la del chorreo de votos que también aparentemente no hay, Sí, y que digamos oscurecen el panorama nacional frente a la imagen de Liberación Nacional, un partido que supuestamente nació, entre otras cosas, para luchar contra el fraude. Claro, entonces usted categóricamente, don Fernando, dice no hubo chorreo de votos. Acompañado de mi presidente del Tribunal de Elecciones Internas, el licenciado Alvis González, que ya tendrá la oportunidad de explicarlo mejor. Yo vengo aquí a decir terminantemente, no hubo un chorreo de votos. Nada que se le parezca a una alteración de la voluntad general, nada que se le parezca a una intención de alterar realmente con una malévola, digámoslo así, vocación el proceso. Lo que sucede es que ciertamente se determinó o se ha determinado que definitivamente en 5 mesas, que ahora Alvis pues, nos podrá detallar, sí hubo, podríamos decir, inconsistencias que obligaron a anular las mesas. Pero estamos hablando de 5 mesas en cientos, muchas... 2.000 mesas fueron las que tuvieron ustedes. 2.130. En 2.130. 2.130. 2.130 mesas, cientos de mesas, casi miles de mesas. O sea, 5 mesas, ¿verdad? En donde obviamente esto no da para considerar que la labor que ha sido colosal, repito, una labor colosal, así la definí la semana pasada, como una labor colosal, ¿verdad? Deba verse empañada, ¿verdad? Una labor con poquísimos recursos y que a pesar de los pocos recursos hemos logrado sacar la tarea, y que es cierto, ha tenido críticas porque nada en la vida es perfecto, somos seres humanos y hay errores, pero cada vez si usted analiza lo que ha venido, sobre todo porque nuestro tribunal pues cada vez tiene más experiencia, porque gracias a Dios hemos logrado tener esa estabilidad entre muchos de los personeros del tribunal. Alvis nos ha ayudado en el partido durante las últimas convenciones y años, y eso nos ha ayudado mucho porque él con su experiencia más bien han venido mejorando muchas cosas. Y si usted analiza cosas que sucedían en el pasado, donde sí hubo, la verdad es que sí hubo en el pasado, hace muchos años, de prácticamente elecciones nulas del todo, la verdad, realmente los problemas se han venido resolviendo, y cada vez es mejor el proceso. Bueno, vamos a hacer un breve corte y posteriormente escucharemos justamente a don Alvis explicándonos lo que decía don Fernando de por qué las irregularidades o inconsistencias, que no sería chorreo de votos, que es otro concepto distinto, se circunscriben a un porcentaje, dice el señor secretario general, mínimo en comparación a la totalidad de mesas que se abrieron en ese proceso del 2 de abril. Regresamos después del corte. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia
nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. La verdad con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Estamos en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos. Produce el agua que toma más de 1 millón de personas. En el año 1954 llegamos aquí un grupo de 7 compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robledales con motosierras. Yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir, sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistemas de riego para las áreas verdes, riego por goteo. Es un compromiso no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. Únete a nosotros. Manténgase enterado del acontecer de las diferentes disciplinas deportivas. Más Deporte TV, sábados, 1 de la tarde, aquí, por Extra TV. Todas nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado. ¿Te despidieron y no te quieren pagar? ¿Te acusan de un crimen que no cometiste? ¿Tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla? Vea este y todos los viernes a las 4 de la tarde, Abogados en Acción por Extra TV 42. Somos A Media Mañana, un programa lleno de entretenimiento, artistas nacionales e internacionales. Y le tendremos 1 hora de información para que usted se entere de todo lo que pasa en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto estaremos a media mañana por las calles. Así que ya lo sabe, tenemos una cita de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 11. Además tenemos redes sociales para que usted sea parte de nuestro programa porque somos A Media Mañana. Continuamos en Tribuna Política y efectivamente este es el tema de nunca acabar, pareciera ser. Cuando ya todo se daba por sentado y todos se iban a reunir, pues aparece en esta situación que a todos nos deja hoy por hoy dialogando un poco más sobre la supuesta unidad a la que están clamando y llamando todos en el Partido de Liberación Nacional, pero como bien lo escribe el señor Vladimir de la Cruz, flaco favor le están haciendo con las declaraciones que se dan. Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes aquí y lo cuestionable realmente, el día de ayer se habla, al menos el señor José María Figueres habla de que hay más de 100 mesas que deben de ser analizadas, estudiadas, pues han encontrado lo que de principio a fin él dijo inconsistencias y que aclara, no estoy hablando de fraude, estoy hablando de inconsistencias, ¿verdad? Estoy hablando de chorreo, bien lo aclaraba don Vladimir ahora, el término chorreo, y escribe en una de sus columnas, pues que obviamente 1 más 1 es 2, y chorreo y fraude prácticamente lo pone como que fuera lo mismo. Ahora venimos, y pareciera ser que la historia... No es lo mismo, el chorreo es una forma de fraude. Ok. Así es una de las formas posibles entonces, de fraude. Lo que sí no es lo mismo es que sea una inconsistencia, son dos cosas distintas. Se habla sí. de inconsistencia en todo momento. Esa palabra fue número 1 ayer en la conferencia de prensa del señor José María Figueres, de que él no está hablando de fraude, está hablando de chorreo y está hablando de inconsistencia. Pero usó la palabra inconsistencia después de haber usado la de chorreo. Exactamente. Inclusive, no, usó las dos ayer, pero prácticamente cuando se le preguntaba el tema de chorreo o fraude, él dijo, son inconsistencias. Entonces, señores, tomando ese tema y ocupándonos un poquito de la parte histórica,
Cuando don Antonio Álvarez de Santi en su momento sale del Partido Liberación Nacional, habla de este tipo de cosas. El señor Fernando Zamora, presente aquí con nosotros, dice que a él le robaron las elecciones en su momento de la juventud por chorreo de votos también. Inclusive se especula sobre alguna de la elección del señor Otón Solís también en su momento, y todo este panorama, lo que quisiéramos conocer es si es una práctica política dentro de los partidos para no enfocarnos en un solo partido, qué es lo que realmente hay detrás de esto, y efectivamente que si tenemos un doble discurso en esto, llamamos a la unidad, necesitamos, porque si no se unen, por favor, los números no alcanzan. ¿Y qué es lo que hay detrás de esta situación? Entonces quisiera escucharlo, don Fernando. Sí. A usted en su momento le roban palabras suyas. En el año 2000 ciertamente, ahí fue la única excepción en donde ciertamente el Tribunal Supremo de Elecciones determinó que se había violentado la voluntad general, ¿verdad? Y entonces, claro, yo, en teoría, yo había denunciado la elección, ¿verdad? Yo había impugnado esa elección. En esa ocasión, digamos que el Tribunal de Elecciones Internas colaboró conmigo, o sea, el tribunal fue colaborador, me pasó toda la prueba, pero en realidad fui yo el que quise denunciar en esa ocasión. Pero como repito, esa fue la única excepción, se aclaró, se anuló esa elección, y posteriormente el partido cada vez históricamente ha venido mejorando su proceso electoral. Como lo indiqué, el hecho de que el Tribunal de Elecciones Internas nuestro tenga una importante experiencia en cabeza de su presidente Alvis González, que nos ha ayudado ya en varios procesos y distritales y elecciones, ha hecho que, si usted analiza el proceso electoral del partido, ha venido siendo cada vez mejor manejado en relación con, ciertamente, los pasados históricos, en donde hubo situaciones como la que usted me refirió ahora, y que yo le reconocí que sí, que ciertamente en esa ocasión a mí, pues digamos que perdí la elección, a pesar de que finalmente se determinó que se había violado la voluntad general. Pero los procesos han venido con una eficacia cada vez mayor, y véalo como lo indicamos, que en esta ocasión, aunque el señor expresidente Figueres haya indicado eso, simplemente el donde realmente está determinado que hay una inconsistencia o una irregularidad, para utilizar un término preciso, fueron en 5 mesas de más de 2.100 mesas. O sea, en realidad es una situación o una irregularidad ínfima en relación con la totalidad, ¿verdad? Y podemos decir que estas elecciones, por el contrario, fueron elecciones bien llevadas en términos generales, y que son elecciones que realmente al final del camino se está demostrando que la voluntad general ha sido respetada. Muy bien, don Alvis, vámonos a este punto. A ver. ¿Realmente es una situación que se da por allá en la historia, o es algo porque no suena una vez, es en varias ocasiones? Nosotros quisiéramos escuchar, usted como presidente del Tribunal de Elecciones Internas del partido, ¿qué es? Porque ahora me dice, ellos hablan de más de 100 mesas, no de 2, ni de 3, ni de 5, hablan de más de 100 mesas las que están investigando. ¿Qué es lo que hay detrás de esta situación? Bueno, buenos días, porque esta es mi primera participación en esta mañana. Mire, primero yo quiero poner las cosas en contexto. Adelante. Es muy importante. Cuando empezó este proceso en agosto pasado, que se aprobó el reglamento, se fijaron las reglas del juego, y esas reglas son las que vinieron del 27 de agosto y terminarán con la escogencia de los diputados en agosto siguiente, un año después. No podrá variarse absolutamente ninguna de las posibilidades de la reglamentación o de las normas del proceso. Eso se llama el principio de seguridad jurídica. Nadie te puede cambiar las reglas del juego ya por iniciadas. Y de eso estoy yo dando fe. En segundo lugar, el primer hecho que nos enfrentamos es cuando un precandidato dice
es que estas elecciones deberían ser de a gratis, ¿verdad? Es que ustedes no pueden cobrar por este proceso. Bueno, pero entonces, ¿cómo hago yo para cobrar? Y decía, bueno, es que aquí se pueden hacer la impresión de las papeletas en una fotocopiadora. Ahí don Vladimir ahora nos ilustró sobre el tema del chorreo. Efectivamente, donde yo garantizo que no puede haber un chorreo, donde yo contrato a una empresa que no vaya a dar su nombre, que es la misma que contrata el Tribunal Supremo de Elecciones, para que me imprima, me certifique y me audite y me empaquete por cada una de las juntas electorales cada uno de los paquetes de elección. Solo para que la gente ubique, él se está refiriendo a la cuota de inscripción que las precandidaturas tenían que aportar al momento de iniciar su proceso. Entonces, este Tribunal de Elecciones Internas, con 400 millones de colones, abre 1.056 centros de votación en todo el país, abre 2.130 juntas receptoras y tiene que imprimir 13.235.000 papeletas, porque de acuerdo con una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones nos obliga a que debemos de poner la cantidad suficiente de papeletas en cada junta para que éste lleve a cabo su proceso. Por lo menos el 70% de los miembros de cada junta, admitiendo que puede haber un 30% de abstencionismo. Claro que es el nacional. Entonces en la convención yo imprimo, y cuando digo yo es el tribunal, el partido. Disculpen que lo personalice, pero a veces es más fácil hablar así. El 70% del padrón nacional para la convención, el 70% del padrón nacional para las distritales, y hago una suerte de juego en que es el 40% para el movimiento mujeres, el 40% para juventud y el 20% para sectores y el resto de los movimientos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdón, ¿cuántas papeletas había? Para ir contextualizando también, ¿cuántas papeletas encontraba un elector cuando iba a votar? Ok, ya vamos a eso. Disculpe que le voy a cruzar aquí el asunto para que ustedes me entiendan. Cuando un miembro de junta receptora llega a recibir una tula que pesa 34 kilos y es imposible manejar por cualquier persona adulta, claro, aún peor si es un adulto mayor, si es una dama, si es un joven un poco liviano, empezamos con el problema. Desde marzo del año anterior, el Tribunal de Elecciones Internas advirtió al partido de que estábamos con un padrón electoral de 3.250.000, que para realizar un proceso como el que se estaba realizando íbamos a tener problemas. Y por eso propusimos la reforma y la separación de procesos. Y aquí está don Fernando Testigo, que puede asegurar lo que voy a decir. 4 asambleas fallidas en que un sector incluso llegó a atreverse a romper el quórum para que esto no se reformara. O sea, para separar las elecciones. Que era separar las elecciones, y la propuesta del tribunal es distritales y convención en un proceso, y cada movimiento se resuelve sus asuntos. Mire, hay cantores en este país que no tienen una cooperativa. ¿Cómo van a ir a votar por cooperativas? Y tenemos que mandar el 20% del padrón nacional para que nos las devuelva, y en arca abierta hasta el justo peca, ¿verdad? Entonces eso es un problema también de manejo. ¿Por qué? Porque las herramientas están complicadas y este tribunal lo ha advertido ya hasta la saciedad. El 27 se logra realizar una modificación muy light, diría yo, y entonces es lo que nosotros hemos venido sugiriendo, y ahora que le entregamos al señor candidato que se convierte en el presidente pro tempore del partido su acreditación, le insistimos al partido sobre la necesidad de modificar el proceso. Pero entonces, el tema del chorreo, cuando yo tengo un lugar que me las imprime, que tiene todas las altísimas calidades, pero tengo que pagarlo. Y para eso necesito una cuota de inscripción. Ok. Resuelto esto, debo aclarar un segundo término que ahora mencionó Vladimir, que sigue y sigue y sigue y sigue, y que ha golpeado muy duro tanto al partido como a este tribunal. El 2 de abril en ningún momento el Tribunal de Elecciones Internas realizó ningún conteo. Hay formas de realizar un escrutinio. Un escrutinio se puede realizar o por la validación de los votos venidos de mesa, de junta. Así se hace ahora nacionalmente. Así se hace ahora nacionalmente. O base en las actas que emiten. O cuando hay alguna duda o cuando hay alguna situación particular sobre un tema,
tanto el tribunal o por denuncia, actuar y realizar el conteo voto a voto. Entonces, de lo que se denuncia. De lo que se denuncia. O de lo que el tribunal pudiese tener alguna situación de partido. Y así lo dice el reglamento claramente, yo no me puedo salir de ahí. O sea, normativamente ustedes no tenían que hacer el conteo manual de oficio. No teníamos la obligación. No tenían la obligación. Se usa igual que en lo nacional. Como el Tribunal Supremo de Elecciones lo hace. Entonces, ese día... No siempre lo ha hecho así, lo hace en las últimas elecciones. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre una vez que tienen los auxiliares electorales? Y confían ellos en el auxiliar electoral. Desde 2010 para acá. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación que los miembros de mesa marchaman las tulas y no nos entregan las boletas de información sobre el resultado, el 2 de abril este tribunal no tenía la información. Entonces, a las 11 de la noche, yo no podía pedirle a la gente que tenía 18 horas de laborar que se quedara a esperar el camión que viniera a las 5 de la mañana. O ustedes me dirán si este Partido Liberación Nacional va a incumplir también normas de orden laboral. Ok. Ahí es donde viene un problema, ¿verdad? Y al día siguiente yo en un programa de radio increpo a una presentadora y le digo, es que yo no podía seguir con esta situación debido a que estaba incumpliendo incluso normas y además los iba a tener sentados en una mesa esperando que viniera el camión con las tulas para poderlas abrir delante de unas cámaras para poder sacar la información. Me dice, es que los periodistas sí tenemos un régimen diferente. Le digo, pues bueno, algún día le va a caer el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? A ver si pagan extras. A ver si pagan extras también. Los voy a beneficiar en eso. Doña Isabel, usted nos menciona aquí de que don José María el día de ayer menciona de que han denunciado 100 inconsistencias. Yo no le puedo asegurar si los fiscalizadores que han denunciado, que son o que forman parte de la tendencia de don José María, denunciaron 100 o 50 o más. Yo sí le puedo asegurar que en el proceso de conteo manual de los distritales, movimientos y sectores que se realiza de esa forma, producto de que empezamos a notar que las actas vienen incompletas en cuanto a distritales, movimientos y sectores, no así en cuanto a convención, ¿verdad? Que en cuanto a convención solo nos llegaron 25 juntas en blanco. Entonces, con los fiscalizadores, ahora sí, de las tendencias, y ahora sí, porque el tribunal llama la atención sobre esa situación, hacemos conteo voto a voto de 25 juntas en relación con la convención únicamente. Completamos el tema de la convención, hacemos la declaratoria y continuamos desde el 5 de abril en adelante realizando el proceso de conteo voto a voto, ahí sí, de todas las juntas receptoras desde la 001 hasta la 2130. ¿Qué tipo de inconsistencias son para que la gente se ilustre? Vamos a ver, no, pero es que le voy a dar a usted aquí un dato adicional. Ok. Le decía que yo no sé cuántos fueron los que presentaron la tendencia de José María. Yo le puedo decir cuántas inconsistencias resultaron del proceso en mesa cuando terminamos la 2130. Fueron 346 inconsistencias, no 100. Okay. O sea, aquí tenemos que hablar con la cara de frente. 346 inconsistencias. ¿De qué se trató? Desde que no me parece que la firma de la señora tal, a quien yo conozco, sea esa y entonces firma otra persona. Yo no tengo en cuentas celulares para registrar si esa firma es o no es firma. Si el 7 es un 7 o es un 4, ¿verdad? O si es que el requisito de trabajadores de presentar la declaración jurada debe omitirse. Eso no se puede omitir porque es un requisito o de las cooperativistas. Pero igual ahora hay un principio del que hablábamos aquí fuera de cámaras, que es el principio de preservación del voto, que es un principio universal y que está muy asentado jurisprudencialmente. Si yo tengo 20 votos para trabajadores y tengo 10 declaraciones juradas, yo no podría escoger cuáles son los 10 que anulo. Yo tengo que validar los 20. Okay. Ese tipo de inconsistencias se nos presentaron en una gran cantidad. Pablo, pero eso no altera el resultado. Eso no altera ese es el tema de fondo. Ahí ese es el tema de fondo. De las 346,
en aproximadamente 25 juntas receptoras sí tuvimos que emplearnos, por decirlo así en un término muy a lo herediano, ¿verdad? A fondo, a revisarlas con una muy minucioso el asunto y con una gran precisión, en las que incluso dentro de esas 25 habían 5 que no habían sido ni siquiera detectadas por la fiscalización hecha en mesa, sino que el olfato típico del Tribunal de Elecciones Internas empezaba a darle un salto al asunto. Casi que de oficio lo identificaron ustedes. Oficiosamente. Cuando uno ve, es que uno mide, uno ve el pulso, uno no puede ver una votación, digamos, alta. Pero cuando usted coge esas juntas y revisa y dice, no, coincide, ¿qué pasó? Jalaron a todo el pueblo después de misa, ¿va? Y lo llevaron a votar. Bueno, qué bien, qué bueno, esas son las que nos hacen picos, ¿verdad? Ahí nos resultaron 9 juntas, de las cuales 4 fueron anuladas parcialmente en cuanto a votación específica, y 5 fueron anuladas en completo. Voy a decirles los sitios, pero no le puedo decir. Excluyendo lo de la convención. Independientemente de los sitios. No, lo interesante es que es en sitios distintos. La naturaleza no es de la anulación, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Una inconsistencia total entre el número de... Vamos a ver, yo no puedo tener en un proceso en el cual yo puedo votar, y ahorita les voy a explicar el tema de por qué puedo votar y cómo puedo votar. Yo no puedo tener una votación de 150 votos para la convención, 150 votos para la distrital, claro, 150 votos para cooperativas, 150 votos para mujeres, 150 votos para juventud, 150 votos para profesionales. Sí, entiendo el punto. Claro. Y con todo respeto, en un pueblito, en no sé dónde. No, con solo el tema del sexo, no hay 150 que sean puras mujeres. Por ejemplo, ayer el señor José María Figueres hace referencia a 2 cosas que llaman la atención. Por ejemplo, varios de los ejemplos que utiliza es que en algunas mesas, por ejemplo, en un lugar hay 0 votos para el candidato X y 2 votos para el otro candidato. Cuando llegan al otro sector, tenemos 200 votos para el candidato que quizás tenía 0 y 0 votos para el que tenía 2. Entonces, que a ese tipo de cosas él hacía referencia, además de los tiempos, que hubo lugares donde es imposible la forma en la que, el número de personas que votaron por el tiempo, donde prácticamente estarían durando como 1 minuto y algo en cada votación, y eso era como misión imposible. Pero vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con don Alvis y don Fernando para que por favor nos ayuden a comprender a nosotros estos procesos que nos enseñan a crecer, a conocer parte de la estructura política y, como siempre lo decimos, a entender que la política está en todo lo que hacemos. Ya volvemos. Ania le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar, en su programa Siempre Contigo. Lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde, solo aquí por Extra TV. Rincón Taurino se transmite todos los sábados a las 2 de la tarde. Un espacio dedicado al arte taurino y equino. Entrevistas, montadores, ganaderías, cabalgatas y muchas sorpresas más. Solo por Extra TV, el canal del pueblo. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Se consigue amor bajo obligación. Toda la música de tus artistas favoritos en un mismo lugar. Especiales musicales.
Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Muy bien, continuamos y parte de lo que preguntábamos aquí, tanto a don Alvis como a don Fernando, es ese tipo de comentarios que se hacen o de declaraciones donde se dice que hubo un lugar donde era casi imposible que este número de personas votaran porque casi que no duraban como un minuto y algo para cada votación, o sea que había demasiada gente para el tiempo que realmente se ocupaba para la votación, ¿verdad? Y luego el tema de los cambios, donde los números, y él dice, esto no cambia en nada al candidato, esto no cambia en nada, mi presentación simple y sencillamente estoy haciendo público esto por respeto a aquellos que postularon su nombre en las diferentes papeletas, prácticamente. Y la variación, donde en una boleta, por ejemplo, hay 0 votos y después aparece con 200 y en otra con 4 y después aparece con 20 y en fin, hay esas inconsistencias tan marcadas. ¿A qué se refiere, don Alvis? Voy a aclarar un tema que me parece que es importante. Cuando nosotros tenemos como máximo en una junta la posibilidad de tener 2.100 electores, el primero que reclama es la tendencia de don Antonio Álvarez de Santi, nos dice, no puede haber tiempo para que la gente vote en ese ritmo. Nos llama la atención. Entonces, a pesar de que nosotros, por la práctica ya histórica, sabíamos qué hacer, para tranquilidad de las partes, emitimos una resolución en la cual indicamos, toda junta mayor que tenga una mayor cantidad de personas empadronadas a 1.100, se le enviarán 3 mamparas para que pueda atender 4 votantes a la vez, y adicionalmente se le indicó a todas las juntas que independientemente de que se le mandaran 3 mamparas, podrían abrir, si tenían la capacidad de atención, una 4ª y 5ª, porque eso es totalmente permitido. La mesa o la junta es soberana para realizarlo. Eso no tiene ningún problema, porque el otro aspecto es que hay una situación y es el tipo, la votación, que creo que don Vladimir ahora nos mencionó algo sobre esto. Cuando usted llegaba a votar, tenía una papeleta para votar por la convención, una que se marcaba por el nombre y la fotografía, digamos, ahí no había problema. Sí, era la más sencilla de todas. La publicidad había sido vasta, claro, ¿verdad? Una votación por número, pero había llegado doña Isabel a decirle vote 5, no le decía vote por Isabel, entonces nos aparecen algunos que dicen Isabel en lugar de marcar por el número. Eso estaría nulo. O nos marca con una X, eso está nulo. Claro. Algunas de los reclamos e inconsistencias dice, la X es un 10 en números romanos, entonces es para la papeleta 10. Qué interesante, qué habilidad la que tienen. No, la habilidad es impresionante. Por eso eliminamos, y todos los partidos políticos han eliminado el 3 porque se puede convertir en 8, el 6 porque es un 9, o el 9 porque es un 6, el 66, el 99, el 1. Hay una serie de criterios históricos que se eliminan, ¿verdad? Eso es protección de los partidos. Sí, todos los partidos lo tienen. La marrullería para contar votos. Exactamente. Para decirlo gráficamente. Entonces, creo que ya con esto estamos claros de que es posible que haya una cantidad de votantes. Además, esa cantidad de votantes, si nosotros tenemos 2 o 3 fiscalizadores durante todo el día, nos abren y nos cierran, y vemos que existe una situación consistente, no una inconsistencia, sino consistente durante el día de esa situación, está bien que nos llame la atención, la revisamos y notamos en la mayoría de los casos que estaba de manera correctamente llevada las juntas. Les repito, 9 juntas, digamos, 20 fueron las que les pusimos un ojo bastante importante, 9 tuvieron inconsistencias importantes, 5 fueron anuladas, y cuando dijimos el tema de los sitios, nada más para decirles, son 3 en Limón en distintos lugares, sí. Una en Guanacaste, una en ¿cómo se llama? En Alajuela, perdón, 2 en Alajuela.
Eso es realmente cuando nosotros... Pero la anulación no alcanzó a lo de la convención. Vamos a ver. Movimientos y cooperativas. El tema de la sectores. convención fue una declaratoria en firme desde hace 3 semanas. Ok. Además de que tenía la aceptación de los otros 3 no ganadores. A mí siempre me gusta hablar de no ganadores, no hablar de la otra palabra, ¿verdad? Ajá. No ganadores porque participaron y con mucha honra hicieron su esfuerzo por ganar. Al final todo el mundo gana. Voy a explicarlo rápidamente, porque la gente que vota por Rolando, la gente que vota por el doctor Aiza, ellos ganaron votando por ellos. No ganaron el resultado final, pero se sienten bien votando por quien quieren, consideraron que era el mejor candidato. Exactamente. En ese sentido es correcto el concepto de ganador. Que ese es el otro tipo de fraude. Cuando el órgano realiza marrullerías o no permite la inscripción o realiza actos con el fin de que alguien no se inscriba o no se vote por alguien o modifica los actos. Ese es un tipo de fraude que se va en otras latitudes. Por suerte no aquí. Sí, que ya es más estructural. Don Elvis, usted como presidente del Tribunal de Elecciones Interno del país le asegura a todos los liberacionistas y a los costarricenses que efectivamente, primero, que no existe el chorreo de votos. Segundo, que pueden creer fielmente en el trabajo que se ha hecho, porque otra de las críticas que se han hecho a través de es la lentitud del conteo. O sea, que casi les va a dar la Navidad del 2020 para terminar de dar datos. Bueno, terminamos el jueves. ¿Verdad? Pasado. 5 días antes de lo anunciado. Pero que ahora vienen con el conteo, o sea, que como tienen que revisar las mesas y toda esa cosa. No, ya terminamos. No, ¿Ya terminaron? El jueves pasado terminamos. Bueno, entonces, señores, ya... Ahora viene la designación más bien. Eso es otro tema, pero le voy a aclarar un punto ahí que es importantísimo. Mire, nosotros hacemos la designación y generamos el candidato, lo declaramos y hasta le damos su certificado y demás, y todo el mundo acepta la resolución. Empezamos con el análisis de cada una de las juntas. El jueves se terminó el conteo voto a voto en todo el país, en todas las juntas, y anoche terminamos la última de las inconsistencias, de las 346 inconsistencias en todo el país, las resolvimos ayer la última. Ok. Ya en el sistema están los resultados definitivos, ya dejaron de decirse provisionales y ahora dicen definitivos. Ok. Y empezamos con lo que se llama la asignación. ¿Qué es la asignación? Pues precisamente cuando nosotros, y eso es importante, cuando nosotros anulamos lo que anulamos y resolvimos lo que resolvimos, tenemos la claridad total y absolutamente que en todos los distritos del país existió una votación válida y suficiente para tener nombrados a los representantes distritales. Es decir, ¿cuánta gente salió electa en volumen? Se inscribieron 23.300 y salieron electas casi 9.000. Okay. Estamos hablando de que es un tanate de gente, un montón de gente. Claro, el día de las elecciones es un proceso complejo. El día 2 de abril complejo. Yo garantizo que 100.000 liberacionistas estuvieron trabajando por obtener un puesto para alguien o para alguna persona o para un amigo en todo el país. 100.000, probablemente más. Es más, les voy a decir una cosa. Sí, es más, les voy a decir una cosa. El candidato, la candidata que ganó la vicepresidencia de la juventud, que ni siquiera, del Partido de Liberación Nacional, que ni siquiera tiene un asiento en la Asamblea Nacional, sino que es para la estructura interna de la Asamblea, obtuvo un 50% más de votos en esta elección que nuestro presidente electo en su convención nacional. Qué interesante, ahí podían cambiarla. Interesantísimo. El actual presidente de la República. El actual presidente de la República, ¿ah? Sí, en la convención interna. O sea, es muy sencillo, los números de Albi se pueden resolver muy simplemente. El presidente de la República ganó en la convención del PAC del año 2013, ganó con 8.000 votos. Eso fue lo que él sacó, el actual presidente de la República. Y solo esta muchacha a la que hace referencia el licenciado González, que ni siquiera, o sea, ella, el puesto que ella alcanzó, no podríamos decir que ni siquiera le permite ir a la Asamblea Nacional, porque no es un puesto de primerísima importancia. No es de su estructura específicamente. Exactamente. Solo ella obtuvo más de 14.000. Más de 14, casi o sea, casi el doble. ¿Qué provincia? ¿Perdón? ¿Qué provincia? Es de San José.
Pero ahí tienen una buena candidata, diputada. Casi el doble. Sí, el presidente obtuvo casi 20,000. Por eso. El presidente de la juventud. Solo ella, la vicepresidenta, cuarto lugar de San José, alcanzó prácticamente el doble de la votación con la que don Luis Guillermo Solís, presidente de la República, ganó la convención del PAC. Cuarto o sexto lugar de San José se ganó. Ok, para que nos quede a todos claro esta situación. Usted dice que ya está resuelto esta situación de las 346. Mira qué interesante lo que va a pasar, doña Isabel. Y lo voy a decir porque no puedo... Ya está resuelto eso. Sí, ya está resuelto. Entonces, no es ¿qué pasa? Aquí es donde voy. Si ya esto está resuelto, para que todos comprendamos, si ya eso está resuelto. Ahora vienen las designaciones. Vienen las designaciones. No, eso no hay ningún problema. El problema claro es. Que sí. No, sí hay problema, claro. Le voy a decir por qué. Le voy a contar una cosa. En las designaciones, a veces, el que pierde gana y el que gana pierde. Vamos a tener que hacer un ajuste de paridad en uno de los estamentos en los cuales vamos a tener que quitar 2 mujeres. Otra primicia. Para que lo sepan los aquí, las que propugnan por el tema. Vamos a tener que quitar. ¿Por qué quitar 2 mujeres? Porque quedaron 4 mujeres. Caramba. Por un tema de paridad. Es un tema de paridad que va para un lado y va para el otro. Perfecto. Si no hubiese la norma que nos impusieron a partir de agosto, salen las 4. Tendrían dos representantes más, ¿verdad? Tal vez no. Pero yo aquí... pienso que en materia de la paridad, cuando se ha hablado de esa paridad, es obligatoria para la mujer. Pero si son 4 mujeres, no obliga que haya un hombre. No, sí, hay que consultar al tribunal. No, ya el tribunal tenía una resolución de eso. Totalmente. Pero yo a dónde voy. No, es para todo lado. Ahora es para parejo. Pero yo a dónde voy con esto es simple y sencillamente, si ya esto tiene una solución, si ya todo está bien, este capítulo ya está cerrado. Ya ese caso está cerrado, ¿verdad, señores? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, donde se llama a esa unidad de partido frente a unas elecciones, donde se busca conciliar todos los puntos, don Fernando y don Alvis, donde tratan todos de verse como hermanitos de la caridad? Sin embargo, todas estas cosas vienen y marcan una diferencia, porque una cosa es lo que dicen las palabras y otra cosa es lo que vemos con los hechos. Isabel, perdón, entonces, yo quería, y eso también dirigírselo al señor secretario, en la línea de lo que se está planteando. ¿Por qué todo esto, digamos, finalmente este es un órgano interno, técnico, pero político, de un partido político, que en teoría trabaja 2 de abril pensando en 4 de febrero, como la unidad trabaja 4 de junio pensando en 4 de febrero y el PAC 9 de julio pensando en 4 de febrero? ¿Por qué este tema trasciende así? ¿Por qué no se logra, digamos, una negociación política si, como bien lo ha planteado el presidente del Tribunal Interno, son inconsistencias totalmente, digamos, manejables dentro de lo que llamaríamos la razonabilidad de un proceso tan complejo como el que aquí nos han descrito? Bueno, ciertamente en esta ocasión, que no es la primera vez que sucede, ¿verdad? La convención ha sido una convención en donde ha habido o existió un enfrentamiento un poco álgido. Tampoco era la primera vez, han habido, y yo he insistido, han habido convenciones más fuertes en el pasado. Pero a veces ese proceso que usted hace referencia de unidad es lo que acabo de indicar, un proceso. Y muchas veces ese proceso es más lerdo o más lento que otros. En el pasado tal vez ha sucedido que los procesos de unidad total han sido más rápidos, pero no necesariamente siempre van a tener el mismo término o el mismo plazo de esa conciliación, esa fusión total, ¿verdad? Otras veces ha durado más. Yo sigo considerando que está dentro del margen de lo normal. Recordemos que al fin y al cabo la convención fue hace un poquito más de un mes apenas. Estamos todavía en ese proceso. Entiendo que don José María de alguna forma también se ve presionado por la dirigencia de él mismo, que aspira y que muchas veces magnifica las cosas y lo presiona a él mismo. Recordemos al fin y al cabo que lo que él habla es una cuestión que es propiamente en una comunicación interna de él. A veces uno muchas veces puede hablar con más soltura o tal vez con menos cuidado en una comunicación interna, porque si usted está hablando para los medios o ya de una forma formal, de manera formal, perdón, usted estructura más y sabe que lo que va a decir es algo que usted tiene necesariamente probado.
¿verdad? Bueno, en el caso de las manifestaciones de José María, recordemos que al fin y al cabo fue una comunicación privada, ¿verdad? Es incluso una violación de una comunicación privada. Y muchas veces uno en privado hasta puede reflexionar en voz alta y no necesariamente uno mismo esté convencido, sino que muchas veces son especulaciones que uno mismo se hace y que sabe que se las está haciendo a un grupo de gente de confianza. Entonces, yo confío en que finalmente este proceso de unidad va a llegar a feliz término, ¿verdad? Y que finalmente vamos a ir con un partido totalmente unido de cara a febrero del 2018. El problema de esas reflexiones en privado es cuando la gente no liga la lengua con el cerebro. Y entonces dice tonterías, para decirlo así. Pero la ventaja que tiene Liberación es que este proceso lo hizo el 2 de abril. Claro. Que ya lo tienen terminado y que cualquier diferencia, cualquier digamos conflicto emocional que haya, que lo puede haber, tienen tiempo para resolverlo. ¿Qué tal si este proceso hubiera sido en julio o en agosto y entonces encima está la elección? Ahí sí afecta, pero ustedes van a tener 2-3 meses adelante para resolver muchos de esos problemas y es natural que haya gente disconforme con un proceso electoral, eso es absoluto. Es que son pasiones humanas, estamos hablando con las pasiones y los sentimientos humanos. Y hay otra cosa importante, es decir, esa presión que señalaste del grupo que está afín a José María no está resolviendo lo que ya quedó electo. Lo que ya quedó electo, no se están discutiendo esos puestos. Así es. Antonio Álvarez de Santi, presidente pro tempore del partido para el proceso electoral, inevitablemente tiene que tomar en cuenta al sector figuerista, como ha tomado a Rolando y como ha tomado a Aiza, y el 37% que él representa no deja de ser una cifra vacía, tiene un peso, y eso nada más va a tener discusión para cierta decisión de puestos electorales o puestos de gobierno si llegaran a ser gobierno, y esa es otra discusión que no sale de esa elección, sale de la fuerza que resultó de la convención. Correcto. Y ese es un problema que tiene que ser negociado internamente en el partido, como sucede en todos los partidos. Y yo agregaría que, bueno, no conozco cómo van a ser las designaciones, pero podría ser que en esas estructuras internas, como la de agosto, donde van a escoger los candidatos a diputado, la correlación de fuerzas no sea exactamente la misma que arrojó la convención propiamente dicha. ¿Me explico? O sea, a la larga, y no lo sé yo, habrá en esa asamblea plenaria más representantes de la tendencia que quedó en segundo lugar, para utilizar sus términos, que de la que quedó en primero, y todo eso forma parte de la dinámica política. Una curiosidad, porque ya estamos cada uno, porque ya me dijeron que nos tenemos que ir. Bueno, 30 segundos. Okay. ¿Tienen resuelto el problema de la paridad horizontal? Más o menos, ¿cómo va a estar encabezadas las provincias? Todavía no. Todavía no, eso se va a conocer en la primera asamblea cuando se instale la actual asamblea. Okay. No, en 20 segundos, porque nos quedan días. ¿Qué le dice usted a los costarricenses como presidente del tribunal? ¿Da fe, asegura? ¿Cuál es su mensaje para el Partido de Liberación Nacional y para los costarricenses? Mire, yo creo que hablar con muchas palabras ya es vano. Ya hemos hablado con hechos, hemos hablado con datos y hemos hablado explicándole a la gente. Absolutamente convencidos, seguros y revisados todos los procesos. El proceso de elección recién pasado en el Partido de Liberación Nacional tiene todos los vicios y todas las características de un proceso total y absolutamente que se dio dentro de las posibilidades de libertad de participación, libertad de elección, y que concluye de una manera total y absolutamente clara, que no tiene por qué nadie tener ninguna duda, ni adentro ni afuera. Muy bien. Señor secretario. Total y absoluta confianza en el Tribunal de Elecciones Internas. Estamos convencidos de que la voluntad general se ha respetado y que indudablemente Liberación Nacional al final del camino va a salir más fortalecido de esta situación, porque las cosas, repito, se han hecho bien. Muchísimas gracias a ambos, don Vladimir, don Sergio, mil gracias. Les esperamos el día de mañana con un programa más de Tribuna Política. Que la pase muy bien.